Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿qué empresa ha sido contratada para realizar la auditoría a la empresa pública HITPA? ¿Por quién ha sido contratada? ¿Cuál es el coste económico y cuál es su contenido? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que procede a hacer un poco la historia reciente, al menos, de este asunto, ¿no? Miren, en el Pleno del 20 de noviembre de 2015 se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular que pedía realizar una verificación a través del oportuno contrato con una ingeniería externa al objeto de que se emita informe que será remitido a esta Cámara que contenga una comprobación de campo de todas las obras ejecutadas por el HITPA. Bien. Posteriormente, después de esta moción, yo di orden precisamente de que se contratase esta auditoría y, puesto que, entre otras cosas, ustedes no especificaban quién la tenía que hacer, se hizo con el HITPA por razones de agilidad. La orden se dio al HITPA. ¿Por qué? Porque con un presupuesto agotado a finales de año, un sitio prorrogado y sin disponibilidad de utilizar los créditos por nuestra cargada contabilidad hasta mediados de febrero aproximadamente, lo más ágil era... No se ría, le estoy contando, espera que acabe toda la exposición, ¿no? Lo más ágil era contratarlo con el HITPA y dar así cumplimiento a la petición de esta Cámara. Bien, se pidieron 3 presupuestos y finalmente el 11 de febrero se eligió la oferta más económica, que se trataba de Distecable por un importe de 8.856 euros, una empresa que, quiero decir también, se valoró positivamente el hecho de que nunca hubiese trabajado para el HITPA. ¿De acuerdo? No se utilizó una empresa que nunca había trabajado. Bien, el objeto era servicio de ingeniería para la comprobación en campo de las obras ejecutadas en la construcción de la troncal de Occidente, conforme a proyectos elaborados en su día, incluyendo el análisis de los precios, los pagos realizados y los plazos de ejecución. ¿Qué pasó aquí? Posteriormente, esto, como digo, se formalizó ya el 11 de febrero. Posteriormente, el 26 de febrero, ustedes trajeron otra moción a esta Cámara que decía otra cosa distinta, cambiaron el texto y decían que pedía que la auditoría fuese contratada por los servicios correspondientes de la Administración del Principado de Asturias, aunque esa no era inicialmente su moción. Ustedes querían que dependiese directamente del Servicio de Telecomunicaciones, poniendo así, como entiendo que pone ahora también, en cuestión la objetividad o imparcialidad, o no sé cómo llamarlo, del HITPA para llevar a cabo esta auditoría. Bien. Bueno, pues para dar satisfacción a su petición y por aquello de que la mujer del César no tiene que ser solo honrada, sino que tiene que parecerlo, he dado orden, y así se ha comunicado a la empresa, de rescindir este contrato y pasar a contratarlo directamente por la consejería. Gracias, señor consejero. Señor Cuervas Mons, tiene la palabra. Mire, señor consejero, yo no sé, y se lo quiero decir con respeto, no me lo toma mal, si usted nos quiere tomar el pelo. Yo creo que sí. No se trata de, en lo anterior, de iniciar otro procedimiento, se trata de que si usted tiene conocimiento de algún acto delictivo o algún funcionario se lo pone sobre el escrito, usted tiene la obligación de ejercer acciones legales como acusación particular. No son 2 procedimientos. Es que usted tiene una obligación, la que le decía al señor presidente del Principado, perseguir la corrupción. Hágalo. En segundo lugar, mire, yo creo que con esta pregunta de hoy le hemos pillado con el carrito de velado, señor consejero. ¿Usted se da cuenta de lo absurdo que es que me diga que han contratado una auditoría? Además dicen que porque lo pedimos nosotros. Oiga, mire, no me tome el pelo. Y para auditar una empresa en la que se han cometido irregularidades, y va usted y encarga la auditoría a la propia empresa. Pero, oiga, vamos a ver, ¿usted qué nos quiere? ¿Tomar por gilipollas, con perdón de la expresión? Y siento tener que hablar así. Siento tener que hablar así, señor consejero, porque es inaudito. Es inaudito. O sea, que usted me diga que ha contratado la auditoría a través de la empresa HITPA. Usted tiene un gerente en esa empresa que los funcionarios le han acusado de cambiar los papeles, señor consejero, de cambiar las certificaciones, y va a poner a ese a contratar y a seguir la auditoría. ¿Pero qué tomadura de pelo es esto? Usted ha rescindido el contrato porque no le ha quedado más remedio, porque venía esta pregunta aquí, señor consejero. Y no tiene el valor para reconocerlo. Y mire, no haga afirmaciones que no va a poder mantener. Porque yo no estoy seguro que esa empresa que usted ha mencionado no haya tenido relaciones con la empresa pública HITPA. ¿Sabe por qué? Porque en esta región somos pocos y nos conocemos mucho, señor consejero. Y esa empresa que usted ha mencionado, ya le digo de mano, que trabaja para Telecable. Y Telecable ha hecho múltiples actuaciones para la empresa HITPA, señor consejero. Y lo sabe usted.
Entonces, que ahora rescinde que, oiga, le voy a decir una cosa, yo creo que usted no es consciente de la responsabilidad que tiene encima. Yo le quería trasladar en nuestro temor de que en este control y en esta auditoría y en esto que tienen que hacer hubiese la intención de seguir tapando, y se lo digo con el mayor ánimo positivo. Y me cuenta usted que la auditoría de trabajo de campo se iba a hacer a través de la propia empresa pública GIRPA. Yo de verdad no sé si usted en serio nos quiere, no sé, tomar un pelo, y yo creo que no es consciente de la responsabilidad que tiene. Yo le voy a dar un consejo, señor consejero. Póngase a la cabeza de perseguir el fraude. Póngase a la cabeza de la manifestación y hágalo, efectivamente, porque puede tener consecuencias para usted. Actúen con honestidad para perseguir la corrupción que se haya producido en esta empresa pública y para aclarar las cuestiones que están sobre la mesa. Vaya por ese segundo camino que le estoy indicando, porque lo otro es otra cuestión. Mire, orillar, ya se lo digo de mano, que creo que es lo que van a intentar hacer, o pretender hacer que los funcionarios públicos que descubrieron estas irregularidades no tengan ningún control sobre esa auditoría, es un error que le puede costar muy grave, señor consejero, muy grave. Usted no puede decirnos en serio que va a poner a controlar esto a quienes han estado cometiendo las irregularidades. Y ese es el problema que tiene usted, ese doble papel. Usted no puede querer venir aquí y ejercer, decir, no, yo voy a investigar, pero a ver, mantengo en la empresa que lo están haciendo a los mismos que han cometido las irregularidades. Yo es que no sé si todavía se ha dado cuenta. De verdad, que tiene un informe de unos funcionarios sobre la mesa que le dicen que su gerente actual, y por eso pedíamos su cese, cambió la documentación. Y ese es el que va a seguir controlando la auditoría, señor consejero. Y usted va a confiar en él, señor consejero. Yo no lo entiendo, no lo puedo entender, señor consejero. Yo querría que usted especificase muy bien respecto a esta idea quién va a dar la orden de la contratación, qué es lo que se contrata, quién firma ese contrato, qué empresa es o va a ser la adjudicataria. Mire, a mí que no haya un proceso de concurrencia pública, me habla usted de contrato menor y de oferta más barata. Uy, mire, en este caso de lo que estamos hablando ya me genera un cierto escalofrío, porque habrá que buscar una empresa indicada, sobre todo que no haya tenido ninguna relación, lo cual va a ser muy difícil, con la empresa pública GIRPA. Señor consejero, a lo mejor tiene usted que buscar una de fuera. Y luego, esos trabajos, mire, le voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor usted me puede responder. Esos trabajos y ese trabajo de campo, ¿cómo se van a hacer? O sea, ¿con qué documentación van a hacer ese trabajo? ¿Con las primeras certificaciones que aportó el señor Mayoz o con las segundas y falsificadas? Es que es así de grave el tema, señor consejero. Y aquí hace falta mucha claridad, mucha claridad. Y por lo que veo, ha rescindido usted la contratación. Bueno, yo creo que no le ha quedado más remedio, consecuencia de esta pregunta, pero fíjese que ya el que venga usted a esta Cámara a decir que quien iba a contratar es la propia empresa fiscalizada, hágaselo mirar, señor consejero, porque yo no le tengo a usted por una persona tonta, y lo que ha contado usted aquí es una tontería en el día de hoy, señor consejero. Gracias.